este no es un canal cristiano. ¿Y por qué decidí este título para este video en el que te quiero platicar simplemente cosas que están pasando en mi vida? En este video no quiero profundizar en ninguna enseñanza, no quiero entender o explorar algún tema. Solamente te quiero platicar algo que estoy sintiendo. Así de fácil. Y tiene que ver con entendimientos que estoy teniendo, cosas que están pasando en mi vida, que hace 6 meses te hubiera afirmado que no iban a pasar en mi vida. Y son verdades, o como decimos en México, veintes. Cuando te cae un 20, es cuando de repente tienes un momento de catarsis y un entendimiento profundo de una verdad. Y estas cosas han estado pasando en mi vida de maneras muy inexplicables, con algo que me cuesta trabajo hasta decirle Jesús, Jesucristo, Cristo, Yeshua, porque creo que la palabra adecuada es algo así como la presencia de Jesucristo. Y por eso estoy decidiendo utilizar este título. Este canal no es cristiano. Porque a pesar de que estoy queriendo compartir esto contigo, porque es algo que tiene que ver con todo lo que se alinea, con todo lo que se vincula con el tema de Dios, que son las cosas que hablamos en este canal: la creatividad, la libertad, la espiritualidad puesta en práctica al servicio de tu proyecto creativo, lo que quieres que pase en tu vida, todas las herramientas y los entendimientos, las estrategias que podemos utilizar para, como creativos, tener vidas más plenas. Y resulta que uno de los males más grandes que tiene el creativo, ya sea un pintor o sea el líder de un negocio, seas un gran emprendedor o seas un artista que está tratando de encontrar su lugar en el mundo y empezando su carrera, eres una persona que está lidiando con la creatividad todos los días, con el mundo de las ideas, con de alguna manera ser tu propio jefe, disciplinarte para poder hacer las cosas que tienes que hacer y que avancen tus proyectos. Todas estas cosas tienen que ver con esto, con lo que se está celebrando hoy, por ejemplo, la crucifixión de Cristo. Verdaderamente fue crucificado y verdaderamente resucitó. Entonces, pues te platico, he estado viviendo estas cosas con mucha cercanía por primera vez en mi vida, tratando de entender verdaderamente qué significan estas cosas más allá de las tradiciones y poniéndome en una especie de como de un lugar de humildad intelectual en el cual no me había puesto hace mucho tiempo, porque te quiero platicar muy rápidamente. No es el momento para que te platique toda mi historia, tendría que hablar mucho, pero en pocas palabras yo vengo de echarme un clavado muy profundo a la espiritualidad, la meditación, el entendimiento de lo que es la conciencia. El 90% de los libros que ves atrás de mí, tal vez el 80%, porque tengo mucho de teatro, cine, pero casi todos los libros que he leído en los últimos 10, 15 años de mi vida han sido libros de misticismo oriental, rayando también en el ocultismo, rayando en el chamanismo. Me interesé mucho por la sanación desde el entendimiento de la conciencia. En algún momento estuve muy metido en la psicodelia. En ese momento yo obviamente no utilizaba la palabra psicodelia, utilizaba la palabra enteógenos, sustancias que te permiten acercarte a Dios. Y no es el momento para que te platique exactamente con qué enteógenos
me llegué a relacionar, llegué a documentar también ciertas prácticas. Por ponerte un ejemplo, hice una sesión documentada de DMT. Llegué a tener un registro de mi uso de Salvia Divinorum con fines espirituales. Este tipo de cosas, solo te estoy platicando la superficie. Llegué a leer sobre Aleister Crowley y qué verdaderamente es el Baphomet. Llegué a meterme en temas ya más de ocultismo ritualístico. Solamente te estoy platicando esto ya solamente de manera intelectual, ¿no? Nunca lo practiqué, pero esa curiosidad me llevó también a entender con más profundidad qué es todo este tema del satanismo, luciferianismo, qué es realmente el mal en el mundo. Y después tuve una etapa fuerte de tratar de entender verdaderamente qué estaba pasando en el mundo relacionado con el mal en el mundo, y caí en teorías de conspiración que hoy estoy seguro que no son teorías de conspiración, que en ese momento destruyó mi percepción de lo que era en realidad el mundo en el que yo vivía. Y una vez que sabes que verdaderamente hay mal en el mundo, empiezas a decir, bueno, ¿y entonces cuál es la otra parte, no? Y llegó un momento en el cual sentí mucho vacío, mucha confusión, porque de repente me encontré con frases como no hay mal ni bien, hay conciencia y hay inconsciencia, que esta es una visión muy hinduista que cae en el panteísmo. Hemos hablado de esto antes. Eh, no es un video para entrar en teología, pero básicamente es el entendimiento de que Dios es todo, y cuando Dios es todo, Dios es la naturaleza o Dios es el cosmos, y al final terminamos destruyendo el concepto primordial de Dios como creador que trasciende la creación misma, y terminas diciendo, bueno, Dios es la creación, y en ese proceso estás negando a Dios. Y después llegué a la pregunta de, bueno, exactamente qué digo cuando digo que creo en Dios. Inevitablemente llegué a Cristo, pero no porque yo quería. Y eso es lo que me cuesta más trabajo. Por eso quiero hacer este video, porque, por ejemplo, hoy, como mucha gente en todo el mundo, vi la película de La Pasión de Cristo. Es una película que ya había visto antes varias veces, pero nunca con el significado de estar viendo un evento histórico. Después de haber caído en semanas de investigación sobre la evidencia histórica de Jesucristo, pasando de pensar que Jesucristo es un maestro ascendido más, como Siddhartha Gautama, que se convirtió en Buda, ¿no? A llegar a pensar ¿y qué pasa si verdaderamente resucitó? Y después llegué a confrontarme con la verdad de que soy el tipo de persona que cree en cosas supernaturales, creo en lo supernatural. He tenido experiencias que me permiten decir con 100% de verdad que existen realidades, eventos, pasan cosas que no se pueden explicar con las leyes naturales del universo, con las leyes que tenemos para explicar la física, por ejemplo. Y pasan cosas que trascienden el sentido común. ¿Cómo puedo ser una persona que cree, por ejemplo, en el samadhi, en el concepto hinduista del samadhi, en el cual puedes hasta levitar en estados altos de samadhi, según muchas escrituras védicas? Y entonces, si soy una persona que cree en esas cosas, o por ejemplo, yo tuve una experiencia de adolescente en donde estaba con una persona que vio un fantasma en ese momento, vio a su abuela fallecida junto a mí. Fue un evento muy fuerte para mí. Yo desde ese momento supe que había vida después de la muerte.
Entonces, en ese momento, como que por alguna razón yo empezaba a pensar en muchas de estas cosas que tenían que ver con Cristo. Realmente existió Cristo y después realmente fue crucificado y después, si sí fue crucificado, realmente puede ser que resucitó. Y después dije, a ver, si soy una persona que cree en la vida después de la muerte, si soy una persona que dice creer en el ciclo de samsara, de nacimiento, muerte, vida, reencarnación, ¿cómo puedo ser una persona que niega un evento tan grande como la resurrección de Jesucristo? Y después obviamente me fui por todo el agujero de conejo del Jesucristo simbólico, Jesucristo como un mito, que se argumenta que el cristianismo fue una religión inventada de distintos mitos paganos y egipcios para controlar a la humanidad, y verdaderamente me di a la tarea de tratar de entender de dónde venía la gente que argumenta y que teoriza sobre esto. Y después llegar a ver el debate que fue un debate muy viral de hace un par de meses entre Billy Carson, una de las voces más influyentes del mundo de la nueva era y de la sabiduría esotérica en Internet, debatir con un verdadero académico de textos griegos del Nuevo Testamento. Para mí fue un antes y un después, tratar de entender qué es lo que estaba diciendo esta persona. Por ejemplo, entender que no hay distintas versiones de la Biblia, solamente hay distintas traducciones, que hemos encontrado manuscritos que son palabra por palabra iguales a la palabra que tenemos ahora. Empezar a darme cuenta, por ejemplo, que detrás de todo esto hay una batalla silenciosa mucho más fuerte que está ocurriendo en el mundo y que está siendo ocultada, está siendo manipulada. No nos enteramos, por ejemplo, de la persecución a cristianos alrededor de todo el mundo. Y resulta que hay algo fundamentalmente diferente en empezar a pensar en estas cosas. ¿Qué pasa si Jesucristo verdaderamente es Dios? Y resulta que para poder aceptar eso, tú necesitas cambiar. Necesitas rendirte a la verdad de que la verdad no depende de ti. Y ahí es donde empieza a ser un proceso interno en el cual yo empiezo a entender, decir que creo que Jesús es Dios no es nada más algo que puedo decir de dientes para afuera, de un momento para otro. No puedo simplemente decir, ay, ahora ya soy cristiano. No funciona así. Creo que decir que sigues a Jesús, que eres seguidor de Jesús, es un proceso de sanación, primero como de alquimia interna, en el cual tienes que llegar al deseo profundo de querer ser como Él. Siempre decir la verdad, nunca hacer cosas que te perjudiquen a ti o que perjudiquen a los demás. Cosas tan sencillas pero que después te das cuenta que es tan difícil hacer. Por ejemplo, cuando Jesús dice, la persona que en su cabeza desea a la mujer de su prójimo, no sé las palabras exactas, pero estaba leyendo sobre esto el otro día. La persona que en su cabeza ya tiene el deseo por la mujer de su prójimo, cometió el mismo pecado que el que le puso el cuerno a su esposa, por ejemplo. Yo dije, wow, es decir, lo que pide de ti el cristianismo es algo que no es fácil. Yo nunca me había... Es decir, yo vengo de una educación familiar católica, mexicana, muy superficial, es decir, de repente íbamos a misa, mis papás nunca fueron para nada matados, mis papás no me revisaban las calificaciones, pero siempre tuvimos mucha disciplina en mi casa. Y mi papá siempre ha sido una persona muy trabajadora, muy disciplinada. Pero mis papás, cuando se enteraron, por ejemplo, de todo lo que pasó con el padre Maciel Maciel, como mucha gente en México y en todo Latinoamérica se alejaron de la iglesia. Y por supuesto,
¿no? Es decir, hay un entendimiento también de cómo la creencia dogmática y la institucionalización de la espiritualidad se puede hasta convertir en política, ¿no? Como la política de Dios, y se vuelve también un lugar muy oscuro y se pueden hacer cosas muy malas en nombre de Dios o en nombre de la iglesia de Jesús. Entonces, de repente ya estoy en un punto en el que digo, ni siquiera sé si si quiero llamarme a mí mismo cristiano o adjuntarle a mi identidad un ismo y decir que ahora soy parte del club del cristianismo. Porque los ismos verdaderamente creo que hacen daño cuando tú de repente empaquetas la sabiduría en un topper que ya no se puede mover. Y después hay distintas denominaciones, ¿no? Están los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los reformantes. ¿Qué significa todo esto? Sí, todos creemos en Cristo, pero no de la misma manera. Y a lo que quiero llegar es que no podemos tener la verdad, ni siquiera podemos decir que, por ejemplo, que por el manto sagrado de Turín tenemos evidencia objetiva de la resurrección. Y hay mucha gente que tiene esta postura. Mucha gente dice, yo creo en la resurrección por el manto de Turín, que es este manto de lino con el cual envolvieron a Jesús después de su crucifixión. Pasó 2 noches envuelto en esa sábana, resucita al tercer día. La teoría es que en el momento exacto de la resurrección hubo una especie de luz o una especie de destello nuclear que generó algo así como una impresión que hasta la fecha no se puede explicar. No hay método científico o explicación que nos diga cómo sucedió esta especie de impresión, que cuando haces el negativo de esa imagen puedes ver el cuerpo completo de Jesucristo. Y por mucho tiempo, no, a pesar de que no se ha podido explicar cómo sucede la imagen, se ha podido estudiar la sangre que está impregnada a la tela. Se sabe que la tela es de lino. Y recientemente se volvió a hacer un estudio de carbono 14 para saber qué tan antigua es la tela de lino. Y resulta que es exactamente de la época de la resurrección. Lo cual esto volvió a poner en el ojo de la cultura este tema del manto sagrado de Turín. Pero lo que estoy diciendo es que al final tampoco podemos saber. No hay un objeto que sea algo así como la evidencia que resolvió el caso. Y creo que eso es porque hay magia detrás de creer para ver. Y el cinismo detrás de la mentalidad escéptica de ver para creer es algo que te aleja de tu relación con Dios, independientemente de si crees en la resurrección o no, o de si te piensas cristiano, o de si juntas a Jesucristo con el concepto de Dios, que desde mi nuevo entendimiento es inseparable. Pero en realidad, si tú tienes una relación con Dios, una relación interna, personal, única, tuya, propia, eso es algo que es una bendición, que es parte del problema crucial de nuestros tiempos. Que mucha gente piensa que es estrés, pero en realidad es algo así como un vacío existencial, una angustia espiritual, porque no tienes esa relación que te da un suelo firme en donde pones algo así como que pones todas tus penas y tus dolores y tu sufrimiento en ese suelo firme que es tu relación con Dios. Y lo único que quiero decir es que a mí esto me ha cambiado completamente. A pesar de haber buscado mucho, di muchas vueltas en mi camino, en mi búsqueda de la verdad, en mi búsqueda de la conciencia, en mi búsqueda de mí mismo,
de Dios, de pensarme a mí como Dios, luego pensarme a mí como un fragmento de Dios, un fractal, una expresión de Dios. Y finalmente entender que ninguna de estas herramientas de la evolución de la conciencia se compara con, con eso que probablemente al yo ponerle palabras no le hago justicia, pero es tu relación interna con tu creador. Y verdaderamente estoy, a pesar de que tengo videos en este mismo canal enseñando meditación, hablando sobre la relación con tu mente, con tu ego, estoy completamente convencido en este momento de mi vida de que no necesitas meditar si tienes eso. Es decir, hay infinitos ejercicios de meditación, técnicas de meditación, muchas de ellas diseñadas para simplemente darte una experiencia fuerte que te saque de estar muy identificado con tus pensamientos y con lo que piensas que eres. Pero verdaderamente si puedes cerrar los ojos y empezar a pensar en qué es Dios para mí, qué significa esto, empezar a profundizar en ese entendimiento, probablemente atreverte a hablarle, a darle las gracias, a atribuirle a Él, que cuando digo Él no estoy hablando como si en el cielo hubiera un hombre con barba. Por mucho tiempo estuve en contra de la personificación de Dios, pero creo que hay una verdad muy fuerte detrás de personificar a Dios para poderle dar, acercarlo a ti y que sea como que estás hablando con otra persona, verdaderamente que sea algo cercano, no algo inalcanzable. Y en ese proceso de personificación, de atreverle a hablar como si fuera tu papá, por ejemplo, pueden pasar cosas muy fuertes que ninguna meditación, bueno, desde mi punto de vista, ninguna meditación te la puede dar. Entonces, si estás pensando en esto, si estás iniciando este camino o tal vez redescubriendo el camino, te quiero platicar que justo ayer me llegó esta información. La frase más repetida en la Biblia es no tengas miedo. Y he estado pensando mucho en el poder detrás de eso, de no tengo miedo porque tengo esta relación con Dios, que es muy fuerte porque mucha gente piensa que tiene que meditar para reducir o administrar su estrés, cuando en el fondo está este vacío de no poder depositar su miedo en esta fuerza única, trascendental, que es verdadera. Entonces, si estás al inicio del camino, espero que este video te ayude para decirte que una persona que estuvo metidísima en temas de conciencia, de espiritualidad, enteógenos, misticismo oriental, puedo seguir en la lista, te lo juro. Esta persona que llegó a ser el símbolo puesto en práctica de ser espiritual sin religión. Soy espiritual y no soy religioso. Estoy en el camino de la conciencia sin dogma, sin creencia. Ahora estoy completamente convencido de que Cristo es Dios, Cristo es la verdad. Es a través de Él. Es a través de Él que pasan todas las cosas buenas, que todo lo bueno puede pasar si es con Él. Que no nada más es Él, es la verdad, lo bueno, lo verdaderamente verdadero, bello, bueno, bondadoso. Y es difícil porque de alguna manera resulta que en mi naturaleza está querer alejarme de eso, querer distanciarme de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es verdaderamente moral, de lo que es verdad. Y por alguna razón tengo esta naturaleza en mí,
Eh, Probablemente le tenga que añadir otros 5 minutos a este video, pero por mucho tiempo, y no hace tanto tiempo, llegué a decir, por ejemplo, en este mismo canal, hablar de los problemas de pensarte a ti mismo como pecador. Porque en la iglesia está mucho este sentido de la culpa y me flagelo a mí mismo, yo soy el pecador. Y por mucho tiempo pensé en todos los problemas psicológicos que puede generar el verte a ti mismo de esa manera. Pero resulta que negar eso es mucho más peligroso. Negar tu naturaleza de pecador o tu naturaleza de querer distorsionar la realidad y que se haga tu voluntad en vez de la voluntad de la verdad misma. Es algo muy fuerte, es algo muy real, es algo muy natural, aparentemente, no lo logro entender del todo. Entonces me recomendó una persona que rezara esta oración ortodoxa, que simplemente dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, un pecador. Y me gustó mucho porque me recordó o se me hizo familiar, porque obviamente yo vengo de años de usar la herramienta del mantra, que es una frase que también incluye sabiduría, pero que la vibración del sonido de esa frase repetido en tu mente tiene un proceso de purificación. Y es a través de esa repetición en donde puedes llevar toda tu psique y tu conciencia, tu alma, a un nuevo estado de conciencia, a través de la repetición de esa frase. Y esta oración se utiliza de la misma manera. De repente llegas a un momento en el que ya ni siquiera sientes que estás repitiendo la oración y entras en contacto con esto que yo le llamo la presencia de Jesucristo, que no es lo mismo que la conciencia crística de la cual habla gente, por ejemplo, como Billy Carson. No es lo mismo la conciencia crística de la nueva era que esto de lo cual te estoy tratando de hablar. Entonces, este video es solo para platicarte el camino, el proceso por el cual estoy pasando, que no solamente es un proceso espiritual, tiene todo que ver con mi proceso como artista, mi proceso creativo, mi proceso como emprendedor, lo que está pasando con mis negocios, lo que está pasando con mi vida, con mi manera de generar ingresos, con lo que quiero que pase en el corto, el mediano y el largo plazo en mi carrera profesional, en mi mundo personal, espiritual. Entonces, de nuevo, si estás al inicio del camino, espero que esto sea algo así como palabras de aliento, como el dedo que te apunta hacia el camino. Y si estás mucho más adelante del camino y aún así estás escuchando esto y estás escuchando esto ahora y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, reza por mí, pide por que encuentre fortaleza en estos tiempos.